Buenos días, compañeros. El tema que me toca exponer es estudios clásicos de la conformidad. A continuación les presentaré mis diapositivas. Bueno, pues a mí me tocó exponer sobre los estudios clásicos de la conformidad. Bueno, pues en primero, ¿qué es la conformidad? Bueno, pues la conformidad es el cambio de comportamiento y de las creencias como resultado de la presión del grupo. Esta se presenta de dos maneras. La primera, que es la transigencia. Esta consiste en avenirse con el grupo en lo externo, mientras que internamente se está en desacuerdo. La segunda, que es la aceptación, que consiste en crear y actuar de acuerdo a la presión social. Existen tres series clásicas de experimentos que ilustran la forma en que los investigadores han estudiado la conformidad y cómo pueden ser las personas que se conforman. Uno de los ejemplos podría ser la decisión de probar el primer cigarrillo o la marca de zapatillas que vamos a adquirir. Esto sin duda se trata de decisiones en las que la opinión y la influencia del entorno adquiere un papel muy fundamental. Mushafer Sherif, pues él observó que los juicios de los demás influyen en los cálculos que las personas hacen sobre el movimiento ilusorio de un punto de luz. Sugirieron normas acerca del tipo de respuesta adecuadas que sobrevivieron tanto por largos periodos como a través de generaciones sucesivas de sujetos. Esta posibilidad de ser sugestionable es equiparable a la que se presenta en la vida real. Estudios de Hash sobre la conformidad. Bueno, Salomon Hash fue un psicólogo estadounidense del siglo XX, mundialmente conocido por sus trabajos pioneros en psicología social. Bueno, pues él creía que la conformidad se refleja mediante un proceso relativamente racional, en el cual las personas construían la norma a partir del comportamiento de otras personas para determinar la conducta correcta y apropiada para sí mismas. Experimentos de las cámaras ocultas. Bueno, pues este experimento es realizado en un ascensor en el cual hay dos hombres compinchados que van entrando al ascensor. Detrás del sujeto se colocan mirando a la pared en vez de a la puerta y se quitan o se ponen el sombrero sin ninguna razón. Se aprecia que el sujeto, aún no entendiendo esas conductas, acaba imitándolas. Hash concluyó que los seres humanos somos seres sociales y nos preocupa lo que los demás piensen de nosotros. Esta es una de las principales razones por las que el grupo ejerce presión sobre las personas. Otro experimento es el experimento de las líneas. Este consiste en que en una habitación reunieran a varios sujetos, ya sea de 6 entre 8 personas, de los cuales solo había uno que no estuviera compinchado con el experimentador. Ahí se les mostraban unas líneas y ellos tenían que asociarlas a la del patrón, siendo la respuesta sencilla. El sujeto experimental veía como el resto de las personas de la sala no contestaban lo mismo que él. El psicólogo buscaba estudiar la influencia del grupo sobre la decisión del sujeto. Si la respuesta o la solución a una situación es clara, se actúa de manera individual, pero si la situación es ambigua, el sujeto ejerce mucha presión y modifica su comportamiento del individuo. Bueno, pues
También dice ahí que había un grupo control en el cual los participantes realizaban la tarea de forma privada y sin ninguna influencia grupal. La tasa de conformidad promedio fue del 33%. Los datos obtenidos ponen en duda la primera parte de la hipótesis de Hash, pues, aunque la respuesta sea clara, el sujeto deja de influenciar y modifica su comportamiento a favor del comportamiento del grupo y todo ello sin necesidad de una autoridad. Tras el experimento, Hash preguntaba a sus participantes a qué se debía su conformidad. Estos decían que habían experimentado inicialmente incertidumbre y dudas personales. Como consecuencia del desacuerdo entre ellos y el grupo, lo que evolucionó gradualmente a autoconciencia, miedo a la desaprobación y sentimiento de ansiedad e incluso la soledad. Otros experimentos relacionados. Bueno, uno de los experimentos relacionados es el de Milgram, que también participó en una investigación que consistía en contratar a un grupo de personas de la calle para que en un momento determinado se paren y miren hacia un edificio. La reacción de los transeúntes fue la siguiente. Pocos se paraban, pero la mayoría miraba. Y de la misma manera que el experimento de Hash, a medida que aumenta la mayoría que para y mira, aumentan los transeúntes que imitan el comportamiento hasta alcanzar la estabilidad. Otro experimento también relacionado es el de Stank, que este es un experimento que consistió en dejar una hoja en blanco de firmas a favor de una renovación en el campus y llegó a la conclusión de que es más difícil que firmen una hoja en blanco que una hoja ya firmada. De hecho, ¿cuántas firmas había? Más probabilidad había de que el sujeto criticara y firmara. ¿Por qué se conforman las personas y cambian su comportamiento sin autoridad? Bueno, pues en esta existen dos tipos de influencias. La primera, que es la influencia informativa, que es aquella influencia que nos induce a aceptar la información que proviene de otro como evidencia de la realidad. Necesitamos mantener una posición correcta ante la realidad. Necesitamos sentirnos confiados de que nuestra percepción, nuestras creencias, opiniones y sentimientos son correctos. Un ejemplo de la influencia informativa, pues esta entra en juego cuando las personas están inseguras, ya sea porque los estímulos son intrínsecamente ambiguos o porque existen desacuerdo social. En estas circunstancias, las personas tratan de hacer pruebas objetivas contra la realidad y si esto no es posible, hacen comparaciones sociales. La otra es la influencia normativa. Esta es una influencia para doblegarse a cumplir las expectativas de otros, obtener aprobación social o evitar la desaprobación social. Las personas tienen necesidades de aprobación y aceptación social, lo que las hace acompañar al grupo, ya sea porque no quieren ser rechazados o por evitar la censura o la desaprobación o cultivar la aceptación. Un ejemplo de la influencia normativa, pues esa también entra en un juego cuando se percibe que el grupo tiene el poder y la capacidad de medir las recompensas y los castigos de acuerdo con nuestro comportamiento. Bueno, pues en conclusión, un grupo sin ninguna necesidad de recurrir a órdenes explícitas pueden modificar mucho el comportamiento de los individuos, pero hay que tener en cuenta que no siempre nos conformamos a la presión de las autoridades o del grupo, pues muchas veces las personas mantienen su individualidad e independencia frente a mayoría pese a la presión. Pues sí, uno como ser humano
y como personas siempre tratamos de modificar nuestros comportamientos, ya sea para no ser rechazados o simplemente porque quieres aparentar algo que no eres. Pues creo que eso sería todo y gracias por su atención.